Por su larga duración, esta serie ha sido dividida en temporadas, como un homenaje al bicentenario de la independencia de México. Presentamos la segunda temporada de la serie. Un hombre con ansia de libertad. La vida del libertador, Miguel Hidalgo y Costilla. Apenas habían transcurrido unos cuantos días. A la sazón era el 28 de septiembre de 1810. Hidalgo había sido brillante. Había urdido un plan terrible. El secreto consistía en la velocidad. En tan solo 12 días, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, estaba frente a la ciudad de Guanajuato con más de 16,000 seguidores. Las noticias fluían con visos de incredulidad por todo el virreinato. El mismo virrey Venegas dudó de lo fidedigno de la información. En 300 años no se había levantado ninguna amenaza contra el gobierno colonial. ¿Cómo era posible poner en pie de guerra a 16,000 hombres, aunque solamente fueran indios? Tenía que ser un error. Aún así, el virrey ordenó que el ejército, comandado por don Miguel Flón, saliera de la Ciudad de México con rumbo a Guanajuato. Que el ejército del centro, con sede en San Luis Potosí, saliera de San Luis con rumbo a Querétaro. Ambas columnas confluirían en esta ciudad para de ahí ir a Guanajuato. Pero el ejército virreinal se caracterizaba por ser lento, flojo, jerárquico. Nunca llegarían a tiempo. Hidalgo sabía que su mejor aliado era el tiempo. Aquella mañana de 28 de septiembre las campanas se escuchaban en Guanajuato, pero no llamaban a misa. Era un llamado terrorífico. La población entera estaba llena de miedo. Un ir y venir por las calles, un trajín de carromatos. Soldados, pertrechos, cañones. Todos pensaban que el ataque sería inminente ese mismo día. Y cuando el sol se levantó y tocó con sus rayos los cerros pelados de la cañada de Guanajuato, el cura Hidalgo ordenó que su ejército escuchara misa. Pero se negaba a consagrar en sus propias manos. Tenía más de 12 capellanes para hacerlo.
Sus manos estaban ahora tintas de sangre. Habían manejado rifles y pistolas. ¿Cómo podría consagrar el supremo sacramento del altar con ellas? Como a las 7 de la mañana ordenó que se presentaran ante él don Ignacio Camargo y don Mariano Abasolo. Adelante, caballeros. Estas dos cartas son un ultimátum para el intendente Riaño. Háganlas llegar ahora mismo. Y con gran celeridad, a galope tendido, Ignacio Camargo, el gran coronel, y don Mariano Abasolo, también recientemente ascendido a coronel, cortaron la distancia y se acercaron a la ciudad. Llevaban una bandera blanca. La guarnición les ordenó detenerse y después les vendaron los ojos. En un carromato los condujeron hasta la mismísima Alhóndiga de Granaditas, que era el cuartel español. Y cuando ya estaban en presencia del intendente Riaño, entregaron las cartas. Riaño abrió el sobre, lo rasgó. Estaba escrito con la pluma y letra de don Miguel Hidalgo y decía: me encuentro ahora rodeado de todos mis hombres. Me han proclamado su capitán general y protector de la nación. Yo a la cabeza de todos estos hombres sigo su voluntad. Deseamos ser independientes de España y gobernarnos nosotros mismos. La dependencia de la península por 300 años ha sido la situación más humillante y vergonzosa. Se ha abusado de los mexicanos con la mayor injusticia. Los europeos no son enemigos, son solo un obstáculo. Para nuestra empresa, que ahora comienza. Entréguense a nosotros y recibirán un trato humano en calidad de prisioneros. Pero si no accedieren a nuestra propuesta, aplicaré toda la fuerza contra vosotros y os destruiré. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 3 de la segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. La vida del libertador Miguel Hidalgo
y costilla. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación musical, investigación histórica y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración en la selección de los temas musicales del licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. A las 9 de la mañana, el ejército insurgente comenzó sus movimientos. Más de 16,000 hombres se movieron de la hacienda de Burras por el angosto camino que iba hacia Marfil, Guanajuato, una de las mejores minas de la ciudad. Con los ojos vendados nuevamente, los coroneles don Ignacio Camargo y don Mariano Abasolo fueron puestos otra vez en un carromato. Llevaban 2 cartas de respuesta al cura Hidalgo. Fueron llevados hasta la entrada misma de la ciudad, donde se detuvo el carromato y nuevamente tomaron sus cabalgaduras. El ejército insurgente ya venía en contra de Guanajuato, cuando Camargo y Aldama se encontraron justamente con la columna. Al frente venía el capitán general don Ignacio Allende, con el coronel don Juan Aldama. Una inmensa columna de polvo se podía ver entre las montañas. Tenía kilómetros de largo aquella inmensa marcha. La mayor parte eran indios, con los rostros morenos y agrietados, y con un gesto de ira en los rostros.
Allende temía que en Guanajuato hubiera una terrible masacre, una verdadera catástrofe. Rogó por todos los medios a Hidalgo que atacara solamente el ejército de línea, más de 1000 hombres. Pero Hidalgo se negó, argumentando que aquella gente tenía derecho a pelear. Finalmente, las 2 cartas llegaron al cura Hidalgo. Este avanzaba dentro de un carromato. Y ahí mismo Camargo entregó por una ventanilla las cartas. En la primera, dirigida en tono oficial, Juan Antonio Reaño decía: en nombre del rey, defendemos esta causa, según obra de acuerdo a nuestro derecho, y no nos rendiremos. Pero en la segunda el tono era muy diferente, apacible, inclusive amistoso. Es el destino el que nos ha puesto en esta encrucijada. Amigo mío, no te guardo ningún rencor. Procede de acuerdo a tu conciencia. Hidalgo arrugó el papel en un gesto de dolor e ira contenidos. Detuvo el carruaje y pidió su caballo blanco. Él tenía esperanzas de no tener que librar aquella batalla. Pero el destino cruel se lo impediría. Avanzó hasta la parte frontal del contingente y se colocó al lado de Aldama y Allende. Desenvainó su sable y dijo a su tropa: ¡adelante, hijos míos! ¡Adelante! A las 12 del día, Hidalgo ordenó que los prisioneros fueran puestos por delante de todos. Eran más de 250 españoles. Iban prácticamente amarrados. Pensaba intimidar a los defensores de la ciudad con aquella acción, o impedir quizá que estos abrieran fuego. Pero el capitán que se encontraba en las goteras de la ciudad tenía orden de disparar. Hidalgo detuvo el avance. Una última esperanza de reflexión. O aquello se convertiría en una tragedia dolorosa. Los sitiados tenían la esperanza que el ejército de Flón, que mandaba el virrey, llegara a tiempo. O tal vez el ejército de Calleja, que venía de San Luis Potosí. Pero estos se encontraban a cientos de kilómetros de distancia.
Como a la 1 de la tarde, Hidalgo se dio cuenta que no tenía sentido detener el avance. Guanajuato no se rendiría. Y en la alhóndiga de Granaditas, los defensores se preparaban para rechazar el ataque. Guanajuato no sería fácil de tomar, pero el combate dio inicio a la 1 de la tarde de aquel 28 de septiembre de 1810. 6 columnas de insurgentes avanzaban por diferentes calles. Los defensores habían dejado las calles libres y se habían atrincherado en la alhóndiga. Una muchedumbre de indígenas armados de piedras, lanzas y garrotes. Y más de 1000 hombres con tropas muy bien equipadas avanzaban a uno, paso a paso. Se escuchaban gritos en las partes altas de la ciudad, pero no eran gritos de los defensores. Eran más de 20,000 mineros de Guanajuato que habían tomado el partido del cura Hidalgo, el partido de la libertad, y empezaban a arrojar piedras desde lo alto hacia la alhóndiga. El intendente Riaño se dio cuenta de que hasta la misma población de Guanajuato, integrada por marginados y pobres, estaba en su contra y a favor de los insurgentes. Aún así dio la cara y no decayó su ánimo. Arengó a su tropa en nombre del rey de España. Y después se lanzaron hacia las azoteas de la alhóndiga, que habían sido equipadas a manera de almenas de una fortaleza. De haber llegado formados en línea, los insurgentes habrían vencido sin tanta sangre, pues su número rebasaba a los defensores a razón de 60-1. Pero no fue así. Eran hombres de campo. No sabían pelear en forma sistemática. Lo hacían solamente a tropel. Sin embargo, los oficiales de Hidalgo trataban de organizar aquel ataque en forma más coherente. Había más de 12,000 hombres ya frente a la alhóndiga. Y aún no se disparaba ni una sola bala. Hidalgo pensó por un momento en que tendría lugar la rendición. Quería dar tiempo a los sitiados. Una última reflexión que evitara el baño de sangre.
pero nunca llegó. Y cuando los insurgentes estaban ya muy cerca, Riaño ordenó ¡fuego! Y estalló el infierno. Era una verdadera batalla. Parapetados tras de los recios muros de piedra y desde lo alto, los defensores estaban envalentonados y furiosos. Dispararon sus cañones a diestra y siniestra, con enorme tino y violencia. Y eran tan poderosos que al estallar una sola bala mataba a 10 o 20 insurgentes. Hidalgo permanecía en la retaguardia dando órdenes con Allende. Los defensores habían comenzado rabiosamente la batalla. Dentro de su improvisado castillo, los cañones potentes explotaban y explotaban. Habían producido por lo menos una mortandad de 500 insurgentes en unos cuantos minutos. Además de los cañones, por las pequeñas ventanas, los defensores lanzaban botellas con mechas encendidas que al caer explotaban, causando tremendas bajas. Aquellas botellas habían sido ideadas por el hijo del intendente Riaño y tenían el efecto de granadas. Las botellas metálicas contenían azogue, metralla y pólvora. Materiales que al estar en contacto con el fuego explotaban. También lanzaban objetos pesados desde dentro. Y una sustancia de ácido que carcomía la carne y destrozaba los cuerpos. Y los insurgentes tenían que soportar todo aquello. Y en medio de terribles bramidos, docenas de hombres morían. El ataque se prolongó por más de 2 horas. Los sublevados no se daban por vencidos. Hidalgo ordenó un ataque tras otro. Había ya más de 2000 muertos en las filas insurgentes. Pero era tal el odio y la furia que atacaban cada vez con más vigor. Allende, con su sable en mano, ordenó detener el ataque. Había que hacer uso de la inteligencia y la estrategia militar. Buscó a un grupo de hombres robustos. Se les amarró una serie de lápidas de piedra en la espalda. Entre ellos estaba un hombre alto y muy robusto llamado Juan José de los Reyes Martínez, al que decían el Pípila. Allende ordenó disparar a los soldados insurgentes, haciendo tino perfecto en los defensores. Estos empezaban a caer a raudales. Detuvo a las masas para que no fueran masacradas más. Y después ordenó a los pípilas en más de 20 que se acercaran con rajas de ocote y echaran brea a las puertas de la alhóndiga. Así lo hicieron. Sigilosamente, el pípila se acercó, recibió una bala en un hombro, pero siguió adelante con coraje y con ira. Subió las pequeñas escaleras hasta la misma puerta que defendía la alhóndiga. 2 hombres que le acompañaban también con lajas echaron 2 jarros de barro con brea. El pípila vio su cara iluminada de alegría
cuando vio cómo la brea chorreaba sobre la madera de la puerta y con inmenso tino arrojó la tea. Y al instante, la sustancia ardió. 40 minutos después, las puertas de la alhóndiga se incendiaban y estallaban. Hidalgo ordenó el último furioso ataque. Seguían cayendo las granadas, seguían disparando los cañones, los fusiles, las piedras, las sustancias ácidas. La mortandad todavía era inmensa entre los insurgentes. Pero al entrar por las puertas, el flujo ya no se detuvo más. El intendente Riaño había caído muerto. Y el tropel de la tropa insurgente al entrar no distinguió entre mujeres y niños, hombres y defensores. La muchedumbre de la plebe arrasó a los defensores, entró a las habitaciones, a los patios, a las azoteas. Por cientos morían y la sangre, como un río, se arrastraba por los patios. A las 5 de la tarde, de los 700 defensores y sus familias, solamente había 100 vivos. La alhóndiga de Granaditas, símbolo del poder español, había caído en medio de aquella desolación y muerte. El amargo triunfo había tenido lugar. La batalla había terminado. Allende, Aldama, Abasolo, Camargo, Mariano Hidalgo y el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, entraron al patio conquistado de la Alhóndiga. En una habitación, tendido sobre el suelo, se encontraba el cadáver de su amigo, Juan Antonio Riaño. Piadosamente Hidalgo, en su papel de sacerdote, lleno de conmiseración, se arrodilló. Después de persignar al cadáver y rogar a Dios por el alma del caído, derramó una lágrima. Pero comprendiendo que las cosas debían ser así, el cura Hidalgo se resignó a ver aquella escena de dolor. Cientos de cuerpos mutilados, sangre hedionda, olor a pólvora, el sabor amargo de una batalla. Allende se le acercó y le dijo: comprendo su dolor, padre Hidalgo, pero no nos dejaron más opción que esta. Por lo tanto, don Miguel,
Esto ha sido la más grande victoria. Y a pesar de que la ciudad arde y son imposibles de contener los saqueos y los incendios, como capitán general nuestro, debo felicitarlo. Y a pesar de lo doloroso que nos resulte combatir con los amigos, don Miguel, esto es una victoria. Sus soldados le exigen celebrarla con ellos. Miguel Hidalgo trepó a las azoteas. Había una gran muchedumbre en torno de la alhóndiga. Y al verlo la muchedumbre empezó a aplaudir y a gritar: ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la independencia! Y como si el cielo se sumara a la tragedia, se escuchó el rayo y el trueno y cayó un violento aguacero. Era como si aquella lluvia lavara las conciencias y las almas. Era como si en una mezcla de dolor y victoria aquel hecho quedara grabado para siempre en la conciencia de México. Gracias. Por haber estado con nosotros. En el capítulo 3 de la segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. La vida del libertador, Miguel Hidalgo y Costilla. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias. Infinitas gracias por tu preferencia. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia en Radio Centro. Por tu fina atención nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.